¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Ella aguante listo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que vamos a revisar son las limitaciones de la democracia, tendencia a la corrupción, ¿no? Bueno, como ustedes saben, dentro de los problemas más importantes que tiene el mundo en general son los problemas de corrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es o qué será la corrupción? Sí, no, muy bien. Bueno, ya vamos a hacer un trabajito para ello, ¿ok? Bien, la corrupción, como ustedes saben, prácticamente es un acto en donde eventualmente se consiguen beneficios personales en base a un precio, en base pues a un crédito o un favor social, por decirlo así, ¿no? Y que eventualmente no permite establecer lo que son garantías dentro de una democracia transparente, ¿sí? Bien, la corrupción. ¿Me ayuda por favor la señorita Jennifer, por favor? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. En la corrupción. La corrupción es un delito y un fenómeno social, económico y político que consiste en actos ilegales para conseguir la realización de intereses personales o grupales. Es un acto de abuso de poder que lo cometen las personas que llegan a espacios de poder públicos o privados, ya sea como autoridades o como parte de la burocracia. Johnston, 1999, citado por Arjona, 2002. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que son ilegalidades que existen dentro de las políticas públicas, privadas, o donde directamente las personas cometen lo que son actos que no están de acuerdo a la ley, ¿no? Obviamente, pues, teniendo en cuenta el favorecimiento, teniendo en cuenta lo que son favores grupales, un partido político, a una persona en general, a cambio de un recurso, a cambio de un dinero o a su vez a cambio de propiedades en general, ¿no? Entonces son problemas que obviamente afectan a la mayoría de los países, por no decir todos los países en el mundo, en donde existen estas ilegalidades que obviamente no permiten mantener una democracia transparente y justa en general, ¿no? Bien, la corrupción política. ¿Me ayuda por favor la señorita Glenny Zambrano, por favor? Buenas tardes, licenciado. Ya, Buenas tardes. ya. La corrupción política está presente en todos los países del mundo. La función del Estado de servir al pueblo se ve distorsionada por actos realizados por personas que no cumplen su función de una forma honesta, sino que buscan la forma de servirse del poder para beneficios personales, familiares, de sus amistades o del grupo al que representan. Es un mal entre extremadamente grave para la democracia, porque impide la realización del bien común. Aproximadamente 30 billones de dólares anuales se paga en sobornos en el mundo. Johnston, 1986. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que la corrupción establece en base a todos los parámetros políticos, sociales, económicos, culturales en general, ¿no?
prácticamente se ve afectado por personas que no cumplen su función de una manera honesta, transparente, leal, manteniendo sus convicciones, ¿no? Si bien es cierto, ellos con los actos de corrupción buscan de una u otra manera tener beneficios personales, familiares, amistades o los grupos directamente que representan, ¿no? Los actos de corrupción que nosotros conocemos hasta el día de hoy realmente afectan a todo el mundo en general, en donde no se permiten que, en este caso, la democracia, la participación, las oportunidades sean en igualdad de condiciones, ¿no? Hemos escuchado alguna vez esta frase que nos dice, el que tiene padrino se bautiza. Sí, licenciado. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué significa esa frase? Es que si usted entra, le llaman a un trabajo y si en ese trabajo tiene algún familiar, él, o sea, él hablaría o sea, le contratarían por el familiar que tiene adentro, como quien dice una palanca. Excelente, ¿no? Que también la conocemos de esa manera. Entonces, miren, si bien es cierto, en esa postura prácticamente, ¿no? Influyen dentro de todos los parámetros y no permite una competencia, por decirlo justa, ¿no? En el caso de los trabajos, podemos verificar que en algunas empresas piden pruebas, piden evaluaciones, ¿sí? Y en algunos casos las personas, pues, las rinden, las tienen que cumplir, ¿no? Obviamente, pues ahí vienen lo que son las pequeñas ilegalidades que se le conoce que mientras a un grupo, a unas personas en general, les toman las pruebas, a otra directamente no lo toman e ingresan directamente, ¿no? Entonces son formas en donde no se cumple la honestidad en general y que obviamente pues afecta a la democracia, ¿ya? No, ya que directamente no permiten que todos gocemos de las mismas oportunidades, de los mismos derechos, de las mismas condiciones, ¿no? Económicas, sociales, culturales, que los demás directamente permitan a ingresar, sea a un trabajo, sea directamente a algún funcionario público, sea directamente a un cargo social, a ámbitos políticos, privados, de igual manera, que permitan obtener lo que es una democracia transparente, ¿no? Es decir, basándose en el principio de los valores éticos. Miren, por ejemplo, acá manifiestan que existen 30 billones de dólares anuales que se pagan en sobornos en el mundo. Sí, entonces, por ejemplo, cuando en algunos casos no se han visto en redes sociales, se han visto directamente en periódicos, cuando una autoridad, en el caso, digamos, de un agente de tránsito, detiene algún vehículo, detiene algún motorizado y obviamente pues mantiene, digamos, por decirlo así, tiene un error o le faltan llantas o tiene un choque, bueno, directamente algún problema que tenga el vehículo, se acerca el chofer, da una cantidad de dinero y obviamente lo dejan transitar. Entonces, esos son los actos mínimos, por decirlo así, que encontramos en la corrupción, ¿no? Obviamente, pues, mientras existan empresas grandes, tal vez quieran favorecer de una u otra manera en cualquier otro parámetro, eventualmente, pues, se cancelan más dinero, ¿no? Pero miren, 30 billones de dólares. Con esa cantidad tranquilamente, pues, podríamos erradicar la pobreza en el mundo, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué efectos tiene la corrupción en la sociedad. Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Lucila, por favor. Buenas tardes. La corrupción causa graves problemas de la democracia, la debilita porque impide que se cumplan sus propósitos de igualdad y vida digna para todas las personas, perjudica el crecimiento económico de los países, provoca inestabilidad política, impide la aplicación de la ley, aleja a los inversionistas, limita el desarrollo de las empresas. Hayden, 1997. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, a causa de la corrupción se debilitan los propósitos de igualdad y la vida digna para todas las personas, ¿no? Es decir, no contemplamos una participación equitativa, no todos en este caso pueden tener unas condiciones de igualdad ante la sociedad, ante la política, ¿no? También podemos verificar que perjudica el crecimiento económico, provoca inestabilidad, aleja directamente las normativas de sanciones, la ley como tal, y obviamente pues en base a sus necesidades, ¿no? Aquí directamente participan aquellas personas que puedan tener más
recursos que otros, ¿no? No sé si hemos visto lo que son noticias en periódicos también, podemos evidenciar de que existen algunos casos de corrupción en el mundo y aquellas personas que obviamente cuentan con los recursos necesarios, de una u otra manera tratan de mover sus recursos, tratan de ofrecer grandes cantidades de dinero, obviamente pues para no ser encarcelados, ¿no? Pero aquellas personas que obviamente no tienen esos recursos, eventualmente son juzgados e inclusive tienen condenas que superan, en este caso, a sus delitos, ¿no? Entonces, miren, realmente la corrupción es un mal muy fuerte que tiene nuestra sociedad y que obviamente se manejan en todos los parámetros, ¿no? Ahora, vamos a determinar las prácticas de la corrupción. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas Estamos en tardes. prácticas de corrupción. Okay. Por Las favor. prácticas de corrupción. Las prácticas de corrupción impiden que el dinero del Estado se destine a atender las necesidades de la población, debilitando su rol para atender las demandas de la población. Encarece los servicios del Estado, aseguran la exclusión política de los sectores sociales pobres, mantienen la seguridad social, abren más las distancias entre pobres y ricos, favorecen redes de complicidad entre grupos minoritarios, producen impunidad y evasión de sistemas de control, crean nuevos grupos de poder. Prats, 2008. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que los actos de corrupción prácticamente están en todo el mundo, ¿no? Y en algunos casos, cuando la corrupción directamente está en los estados, en las formas de gobierno, realmente afectan la economía de la población en general, ¿no? Cuando un país tiene buenos ingresos, no es directamente en favor a la población, sino más bien el dinero prácticamente cogen las autoridades, no tratan de solventar las necesidades, tienden directamente a tener un enriquecimiento ilícito, entonces obviamente generan escasez, problemas sociales y la desigualdad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente en los países que nosotros estamos en vías de desarrollo, los gobiernos mantienen esos problemas de corrupción, ¿no? Obviamente cuando piden créditos, digamos, piden 1.000 millones para tal problema, para buscar una solución, de ese crédito, obviamente, pues no dan nada para solventar o no buscan la manera de solventar los problemas que pueda tener la población y el dinero prácticamente se coge en las autoridades o el gobierno de turno, ¿no? Entonces, son factores que obviamente no permite que la honestidad, los valores directamente culturales, sociales, políticos que establece la democracia no sean cumplidos, ¿no? Y obviamente la brecha de los ricos y los pobres siguen en constante crecimiento, ¿sí? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí en el Ecuador, nosotros podemos evidenciar que la democracia prácticamente es una forma de gobierno bastante viable, pero los actos de corrupción realmente pues no permiten de que tengamos una sociedad transparente, justa, equitativa e igualitaria, ¿no? Entonces, la corrupción va desde los parámetros más bajos que tiene nuestra sociedad hasta la élite mundial, ¿no? Es un mal que nosotros no hemos podido erradicar, pero se manejan diferentes opciones para tratar de que esto no siga en constante crecimiento, ¿no? Con valores éticos, valores morales, influir en los jóvenes, en este caso, en cumplir las normativas de una manera honesta, el tratar de evitar actos de ilegalidad bajo cualquier parámetro, con la finalidad de que todos gocemos de los mismos derechos, de las mismas oportunidades e igualdades del caso, para que obviamente tengamos una sociedad de convivencia y un crecimiento continuo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, no, muy bien. Por ejemplo, si yo preguntara, por favor, díganme 3 o 5 actos de corrupción que ustedes conozcan aquí dentro de nuestro territorio.
¿Existe corrupción en el deporte? Sí, dice. Se desvío de fondos públicos, Muy bien, sería el soborno, excelente, muy bien, tráfico de influencias también. muy bien, excelente. El nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Que entren a trabajar familiares, muchos familiares en una sola empresa. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos estos problemas que a la larga obviamente afecta a todos, ¿no? Sin embargo, pues la corrupción todavía no hemos podido erradicarla y esperemos que en algún momento y con algún modelo económico, una forma de gobierno más estable, permita un crecimiento continuo, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, sí. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Y bueno, pues con estos cortes, obviamente tenemos que cuidar nuestros electrodomésticos, carguen bien sus dispositivos, manténganse informados y pues cuídense mucho. Sí, de mi parte, un bonito día. No se olvide, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente para los compañeros que por el tema de la luz no se lograron conectar, revisarlo, por favor. Sí, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Gracias, licenciado.